Hola amigos, muy buenas noches. Les habla El Magnífico, peleador fiscal. Les recuerdo que yo hablo derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre los recursos administrativos. Me gustaría mencionar en primer lugar que todas las dependencias administrativas en México, contra los actos que ellas emiten, derivado del cumplimiento de alguna obligación, pueden ser recurridos mediante varios medios de defensa. Uno de ellos es el recurso administrativo. El recurso administrativo lo resuelve la misma autoridad que emitió el acto. Y dependiendo la ley que regula este recurso, tienen y reciben diferentes nombres. Pero de manera genérica los llamaremos recursos administrativos. Ahora bien, dentro del proceso de defensa de cualquier particular ante una autoridad, existen varios momentos, ¿no? El primer momento es el recurso administrativo. El segundo momento ya existe una demanda que lo que va a intentar es lograr la nulidad del acto. Y en tercer momento tenemos el amparo, el juicio de amparo, en caso de que no se lograra alguna nulidad ni con el recurso ni con la demanda. La última instancia que tenemos es el juicio de amparo. Pero en este podcast hablaremos del recurso administrativo. Me gustaría recordar que cuando las leyes administrativas no contemplan en su propia ley algún recurso, como son autoridades administrativas, deben de cumplir lo que establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Claro, con excepción de las autoridades cuya ley o código contemplan este tipo de recursos. Como ejemplo podemos citar la Ley del Seguro Social, que en su artículo 294 contempla el recurso de inconformidad, o el Servicio de Administración Tributaria, que en el Código Fiscal de la Federación contempla también el recurso de revocación. El espíritu de estos recursos es que se pueda obtener una respuesta a situaciones concretas y definitivas que tal vez las autoridades en el ejercicio de sus funciones no contempló. Y se convierte este recurso en una alternativa para los particulares que se puede interponer incluso antes de solicitar la ayuda de algún abogado o experto en la materia. En este tipo de recursos, el particular puede y debe hacer valer sus derechos y exponer las causas o motivos por los cuales no se hace acreedor a la sanción o a la pena que se le pretende imponer. Ahora bien, yo identifico tres ventajas de interponer un recurso antes de acudir a un tribunal, ¿no? La primera es que no se garantiza el interés fiscal. Al ser un derecho discrecional por parte del particular y al no establecer ya una definitividad, la autoridad no puede ejercer un cobro económico coactivo hasta que se resuelva este recurso. Se suspende la ejecución del cobro hasta en tanto no se resuelva este recurso. Otra ventaja, la segunda, es que se pueden aportar pruebas. Se pueden en este recurso administrativo aportar pruebas que no se hayan aportado a lo largo del desarrollo de la visita domiciliaria o de la visita de comprobación o a lo largo del desarrollo de la gestión del trámite, ¿no? Y la autoridad tiene la obligación de recibirlas y de valorarlas, cosa que no sucede cuando se va al juicio. Lo que no se aporta en la visita, en el recurso, ya no pueden aportarse nuevas pruebas en el juicio. Por eso es importante también
valorar que si no se han aportado en el procedimiento sancionador todas las pruebas, es el último momento que tenemos. Tampoco hay que usar ese último momento. Otra ventaja, y es la tercera, es que se contempla la negativa ficta. ¿Esto qué quiere decir? La autoridad, cuando se interpone un recurso, no tiene generalmente un tiempo para resolver el recurso, porque se entiende que si se aportan pruebas novedosas, la autoridad debe de investigarlas y ver que efectivamente no se contemplaron en el proceso, o que son reales o que son verdaderas, ¿no? Y entonces la autoridad no tiene un tiempo para contestar este recurso. Sin embargo, si nosotros como particulares quisiéramos comenzar un proceso legal ya en contra de este acto por alguna necesidad que tengamos, tenemos que esperar 3 meses, que es el tiempo que se le da a la autoridad para que pueda contestar. Y si no ha contestado la autoridad, se configura ahí lo que se llama la negativa ficta, que es que la autoridad contestó en sentido contrario a nuestra petición, a la petición que hacemos en el recurso. Y es entonces que nosotros le solicitamos a la autoridad en un tribunal que ya que contestó por el tiempo que transcurrió en sentido negativo, podemos demandar su contestación, se dará una ampliación de la demanda y se podrá continuar con el proceso de defensa del particular. Como peleador fiscal que me desenvuelvo a ras de piso, les puedo comentar que para mí el litigio en la actualidad ha cambiado, por lo menos en lo que respecta al área administrativa, que es a la que yo me dedico. Coincido con varios colegas que en el desarrollo de nuestra actividad, nuestro litigio comienza en el momento en que la autoridad inicia algún acto. Es ahí donde debemos, como abogados, de comenzar a aportar pruebas y elementos para que cuando transcurra todo el procedimiento y llegue la etapa final que se emite el acto que después se va a impugnar, existan elementos suficientes para que podamos hacer valer en el recurso una serie de elementos, una serie de pruebas, aportar nuevas y que se pueda llegar a la petición que nosotros formulemos en el recurso. Para mí, el recurso se conforma de 3 partes, ¿no? La primera, lo que se llama el proemio. Esta parte del proemio es donde nos identificamos, damos nuestro nombre, nuestro RFC, de acuerdo a cada artículo o la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, nos identificamos, ¿no?, con nuestro número de registro, con nuestro registro federal de contribuyentes. Actualmente ya se pone un teléfono, se tiene que poner un correo electrónico. Una o varias personas que se autoricen para recibir notificaciones o para comparecer a nombre del contribuyente o del particular, y se narran los hechos. ¿Cómo es que llegamos ahí? El segundo punto es el que se denomina agravios, ¿no? Aquí es donde de manera clara se puede estructurar los puntos que de la resolución definitiva nos afectan y también poner énfasis en en los hechos o en las pruebas que la autoridad no haya valorado o que no contemple cómo es que sucedieron, y formular todo el menoscabo, el daño o la afectación que nos está provocando la falta de apreciación de los hechos y de las pruebas por parte de la autoridad. Y el tercer punto yo lo denomino los puntos petitorios. Aquí es donde el particular solicita que se deje sin efectos el acto que se está impugnando y firma para darle validez a todo lo que de manera escrita ya formuló. Una ventaja de los recursos para los que
todas las personas que elaboran el trabajo, abogados, contadores, ingenieros, que da origen a la resolución definitiva que se está recurriendo, es que es un excelente momento para que de una forma sencilla y clara se pueda expresar el por qué no procede el acto que se está impugnando por ese medio. Ya en otro podcast hablaré de la forma en la que de una manera sencilla se pueden estructurar agravios para que pueda incluso prosperar y se pueda cancelar este acto de autoridad, ¿no? Yo considero que deben de considerar 3 puntos a la hora de elaborar un recurso. El primero, se debe hacer valer solo agravios de fondo. Para los que nos dedicamos a esta materia, o para los abogados jóvenes o contadores jóvenes que quieran dedicarse a esta materia, existen 2 tipos de agravios, los de forma y los de fondo. Los agravios de forma son los que atacan directamente el procedimiento. Como son autoridades administrativas, lleva un procedimiento exacto y fidedigno que se debe de seguir por parte de la autoridad para que todo se cumpla. Y, por otro lado, existen razonamientos de fondo, que son los razonamientos que dan, que configuran, o que es la materia esencial de la cual está hecho la norma que se pretende hacer cumplir por parte de la autoridad. Generalmente, cuando nosotros acudimos con un abogado, nos dice, oye, esto está mal fundamentado, esos son agravios de forma. Esto no se notificó de manera adecuada, estos son agravios de forma. El acta circunstanciada no se integró como se debía, son agravios de forma. Pero si dicen, oye, la base del impuesto sobre la renta está mal determinada, eso es fondo. Oye, el cálculo está mal hecho, eso es fondo. La actualización y los recargos están mal hechos, eso es fondo. Los capitales constitutivos están mal determinados, eso es fondo. ¿Sí? Y es un momento en el cual nosotros podemos hacer valer agravios de fondo. Como punto número 2, en esta etapa, y algo bien importante, se pueden aportar pruebas. Inclusive, si no se han aportado pruebas durante todo el proceso legal que da origen al acto, es el último momento procedimental donde se pueden aportar estas pruebas. Y la autoridad tiene la obligación de valorarlas. Y como no se tiene un plazo forzoso para resolver el recurso, la autoridad puede autentificar la veracidad de esas pruebas o, en su caso, compulsar a quien emitió el comprobante o la prueba que se aporta. Los agravios que se hacen valer en esta etapa pueden o no hacerse valer en el juicio, es otra ventaja. En el juicio se pueden hacer valer agravios novedosos. Aquí, terminando el recurso, si el recurso no es favorable, ahí es el momento, incluso desde antes, ¿no?, donde ya un abogado tiene que formular la demanda. Ya no la puede formular un particular, y menos en la actualidad. Yo termino este podcast con una frase que todos sabemos. Les recuerdo a todos, a los jóvenes, a los particulares, que la práctica hace al maestro. Practicando es como lograremos o se logrará hacer unos recursos que realmente ayuden al contribuyente. Con eso termino esta pequeña cápsula de podcast. Les mando un afectuoso saludo y les recuerdo que soy el magnífico peleador fiscal y que yo hablo derecho. Hasta la próxima.